Quiero compartirla, Dios me dé denuedo, Dios me dé gracia para poder hacerlo y que juntos reflexionemos en esta palabra. Mire, quiero hablarte de 3 acciones en nuestra vida. En primer lugar, entender. En segundo lugar, afrontar. En tercer lugar, resolver para poder crecer, para poder avanzar. Nosotros en este año hemos declarado año de crecimiento y expansión. Bien. Y no quiere decir que nosotros tengamos que hacer esto para lograr el objetivo de este año o cumplimentar esa palabra solamente, sino porque es algo que nosotros necesitamos para nuestra vida entera, 26, 27, 39, 48, toda nuestra vida. Poder accionar. Mire, el apóstol Pedro en un texto dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos invitados, somos desafiados, somos exhortados por Dios a que nosotros podamos crecer. Es parte del ADN de Dios en nuestra vida, poder crecer, poder extendernos, poder multiplicarnos, siempre en una suma potencial. Y en la vida cristiana, el crecimiento no se hace de manera automática. ¿Sí? Dios usa situaciones, Dios usa procesos, Dios usa desafíos para poder formarnos, modelarnos, transformarnos, cambiarnos. Muchas veces queremos que todo cambie rápido, pero el Señor primeramente quiere cambiarnos a nosotros. Muchas veces estamos nosotros mucho más interesados en que una situación u otros cambien, cuando Dios dice, eso después, eso va a venir después. Quiero ocuparme de vos, quiero transformarte a vos, quiero cambiarte a vos. Y hay 3 pasos espirituales, que son estas letras, estas palabras que hemos declarado antes, que como hijos de Dios somos llamados a transitar. En primer lugar, el entender en nuestra vida. Mire, no todo se sana ignorándolo. No todo se resuelve en nuestra vida ignorándolo. Cuando buscamos a Dios, Él siempre nos da luz para poder comprender y entender lo que estamos viviendo. Yo creo que nosotros no vivimos así y que las cosas caen así como si fuesen azarosas. Todo tiene que ver con un porqué. Algunas son consecuencias, otras son situaciones creadas por nosotros mismos, otras cuestiones tienen que ver que Dios está en el asunto, otras son preparadas por el mismo enemigo en nuestro camino. Entonces hay un mover multicausal de todo lo que nosotros vamos viviendo a diario. Pero nosotros necesitamos preguntarle a Dios en esta instancia, ¿qué querés mostrarme con esto? Cuando nosotros atravesamos una situación, muchas veces tiene que ver con algo que detona dentro nuestro. El doctor Batista siempre dice algo con lo que nosotros hemos conectado. Vieron que a veces pasa una situación y nosotros nos enganchamos en esa situación y a veces no tenemos nada que ver en eso, pero nos enganchamos. ¿Qué fue lo que conectó ahí? ¿Por qué muchas veces hacemos del problema del otro nuestro problema? ¿Qué pasó ahí? A veces conectamos con algunas cosas que, como este año declaramos también que va a ser un año de ir más alto, más profundo y más lejos. Esas profundidades tienen que ver con eso. A veces conectamos con algunas cosas que no las tenemos nosotros registradas en ese momento, pero que Dios necesita trabajarlas y Dios necesita sacarlas. Muchas veces se generan situaciones y nosotros quisiéramos que sea una vuelta de hoja rápida, resolutiva. Y Dios está queriendo trabajar la fe, desarrollar la paciencia, trabajar en nuestro carácter. Muchas veces lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es tener una fe persistente. Y si no es algo que perdure en el tiempo, ¿cómo vamos a generar nosotros en la permanencia en Dios, en su palabra, siendo fiel? Por eso entender es el primer paso para nosotros, para poder crecer y para poder sanar nuestro corazón y caminar en libertad. Como dije recién, no todo se sana ignorándolo. Muchas veces creemos que lo que yo no miro, lo que yo no atiendo, eso listo, queda ahí y muere solo. No. Sigue vivo, sigue coleteando, sigue teniendo injerencia, sigue siendo activo en nuestras decisiones. Por eso muchas personas oran para que Dios quite un problema, pero pocas le piden al Señor que les muestre qué hay detrás de lo que están viviendo. ¿Qué está pasando acá?
Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué hay detrás de esto? Siempre hay una palabra de Dios para cada situación de nuestra vida, sea por una enfermedad, sea por un tema económico, sea por un tema emocional, sea por un tema familiar. Siempre hay algo detrás y Dios siempre tiene una palabra para eso. Por eso siempre decimos que cuando nosotros entramos en un tiempo difícil, lo primero que tenemos que buscar es una palabra de Dios. Porque esa palabra es la que a nosotros nos da firmeza, esa palabra es la que rompe, la que abre camino, la que nos saca al otro lado. Es la que nos hace a nosotros aferrarnos en ese tiempo, permaneciendo hasta que se acabe esa prueba. Pero necesitamos esa palabra. Siempre hay una palabra de Dios para cada situación de nuestra vida. Sin embargo, en el camino cristiano, la luz siempre precede a la libertad. Y Dios no solo quiere aliviar nuestro dolor, Él quiere ir de raíz. Yo contaba la vez pasada que me gustaba verlo a mi papá, Tolosa, que cuando llovía, él se iba afuera a propósito y empezaba a sacar todos los cebollines porque los podía por fin sacar de raíz. Tierra mojada, ideal, porque si no vos andás, sacás un cebollín así, te quedás con el cebollín en la mano, la cosa, y al otro día ya está otra vez saliendo. Entonces muchas veces nosotros queremos sacar lo que está a la superficie, pero Dios siempre quiere ir a lo profundo. No es que quiere hoy sacarte el día malo, quiere que no tengas más estos días malos. No es que quiere sacarte hoy la tristeza, quiere ir a la raíz de esa tristeza. No es que quiere quitarte hoy el temor, quiere ir a la raíz de esos temores. Por eso la palabra habla de sí mismo diciendo: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Esa palabra siempre va a traer luz. Esa palabra siempre va a traer claridad. Esa palabra va a traer paz a nuestra vida. Y cuando quizás no todo esté bien, uno tiene paz y no es poca cosa. Es la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque estando nosotros en paz, podemos pensar, podemos accionar, podemos orar en libertad, podemos tomar decisiones asertivas. Por eso es que necesitamos una palabra que ministre en nuestra vida, que traiga paz a nuestro corazón para poder entender lo que está pasando. A veces creemos que somos nosotros y ese es el enemigo. A veces creemos que es el enemigo y somos nosotros. A veces creemos que es Dios el que tiene que hacer algo y a veces somos nosotros los que tenemos que hacer o dejar de hacer algo para que la situación cambie. Pero necesitamos entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Entender es permitir que Dios alumbre nuestro interior, alumbre nuestros pensamientos, alumbre nuestras emociones, alumbre nuestras heridas, alumbre nuestras motivaciones también. Traiga luz sobre nuestras reacciones. ¿Usted alguna vez se puso a verse cómo reacciona? ¿Cuáles son los patrones que se repiten en su vida y que no son buenos? Esas son las luces que nosotros necesitamos verlos. Por eso hay procesos que no se destraban con más fuerza de voluntad, sino con más verdad develada de parte de Dios a través de su palabra. Entonces, hay que ponerle ganas, sí. Hay que ponerle actitud, sí. Hay que ponerle disposición, sí. Pero además hay que buscar palabra de Dios para poder entender. Por eso la palabra dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres, ¿no? Entonces, entender también no es solo saber, es poder discernir. No se trata solo de comprender mentalmente, cognitivamente lo que pasó, porque a veces no lo vamos a entender desde ese lugar, pero sí discernir espiritualmente. Y no es poca cosa. Muchas veces no podemos tener la palabra justa o la claridad justa o la imagen justa o la proyección justa o los pasos próximos, claritos, pero nosotros sabemos que esto es parte de Dios. O sabemos que esto es el enemigo que se está levantando. O sabemos que esto es un proceso de Dios porque está trabajando conmigo. Esas convicciones sabemos leerlo, sabemos discernirlo espiritualmente. Porque tenemos que saber dónde estamos parados y contra qué estamos parados. ¿Qué se está moviendo detrás mío en esto? ¿Qué herida quizás se activó?
Qué miedo, qué enojo, qué tristeza, qué inseguridad está saliendo a la superficie, que quizás en otro momento, de otra forma, de otra manera, yo no lo hubiese podido ver. ¿Qué área de mi vida Dios quiere sanar o quiere ordenar también? ¿Cómo está tomando partida el enemigo en esta situación? A veces en medio de esos momentos estamos vulnerables, estamos con defensas bajas, a lo mejor muchas veces hay cuestiones que están permitiendo que haya entrada del obrar del enemigo. Y usted sabe que cuando el enemigo entra a nuestra vida no hace nada bueno. Entonces necesitamos poder tener ese discernimiento. Muchas veces el conflicto externo es simplemente un síntoma. Dios quiere ir al corazón, Dios quiere ir a las profundidades, Dios quiere ir a la raíz. Por eso la palabra nos invita en el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón. ¿Saben por qué? Porque de Él depende, de Él mana la vida. De ahí se agarra, de ahí toma. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón de todo pecado, de toda herida, de toda angustia, de toda tristeza, de toda emoción tóxica. Entonces, entender implica discernir. Entender también es invitar a Dios a mi historia. Mira lo que te estoy diciendo. Porque entender es sentarme con Dios y poder decirle, de alguna manera: Señor, ayúdame a leer mi propia vida con tus ojos. Creo que es tiempo de ponernos los filtros y el anteojo de Dios para vernos. No lo que el sistema, no lo que las redes, no lo que los demás, no las expectativas de otros, ni las mías. Es revisar experiencias pasadas, es revisar los vínculos, es revisar las decisiones, es revisar las reacciones bajo la guía del Espíritu Santo para poder ver. Y ahí vamos a poder entender. Allí el Señor nos muestra cuáles. Por ejemplo, nuestras creencias equivocadas. Esto da para un capítulo aparte, pero no se imagina la cantidad de creencias equivocadas que tenemos, que se forman por un montón de cosas. Lo prediqué en algún momento, cuando hablaba del monólogo interno que todos tenemos. Devela las ataduras emocionales que tenemos, devela los duelos no resueltos, y no estoy hablando solamente de duelos por el fallecimiento de una persona allegada o querida. Los duelos, las pérdidas que de alguna forma hemos tenido. Devela las heridas no sanadas, devela las áreas de inmadurez que tenemos. Todos tenemos una veta de inmadurez en nuestra vida. Pues sí, pero mujer grande, es pastora, es psicóloga. Bueno, yo me encuentro a veces en ese ridículo de tener esas vetas de inmadurez. Y cuando me doy cuenta, qué bronca que me da, pero las tengo y tengo que trabajarlas. Uno se pone a veces chinchudo, uno se pone terco, uno se pone a veces, qué sé yo, cosas que pueden pasar en el momento, te agarras así, vos te encontrás en un... Y a veces si no surgieran, vos no las ves, pero hay que trabajarla y tratarla. También los dones, los recursos, las fortalezas que Dios puso en nosotros, y ¿sabe qué? Que quizás por años han estado taponadas. Porque siempre pensaste que no podías, porque siempre pensaste que no eras capaz, porque siempre dijiste: yo con estos estudios, yo no terminé mi preparación, yo mirá mi apellido, mirá mi familia, mirá cómo estoy, mirá lo que tengo, mirá mi aspecto. Y no hemos sacado y no hemos hecho la mejor versión de nosotros mismos todavía. Por eso desafiarnos en este año a crecer en eso, a extendernos en ese aspecto. Por eso el salmista, me encanta cuando él decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No es cualquier examen, no es cualquier ojo, no es cualquier filtro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. También entender es fundamental, porque lo que no se entiende se repite.
Dígalo conmigo, lo que no se entiende, se repite. Cuando no entendemos, solemos reaccionar automáticamente. Usted sale con toda la impulsividad y generalmente nunca resulta bueno. ¿Qué más cuando no entendemos? Huimos. ¿Qué más cuando no entendemos? Negamos. No existe, no pasa, nada que ver, estás cualquiera. No, no, no. Buscamos culpables, porque acá no está el tema, está allá, está en ellos, está en el otro. Culpamos a otro y tropezamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque lo que no se entiende se repite. Pero cuando Dios nos da entendimiento, cuando vamos a la palabra, cuando buscamos verdaderamente a Dios y Dios nos hace ver ese tipo de cosas, empezamos a responder. Y son dos cosas distintas, reaccionar que responder. Usted cuando reacciona generalmente no piensa, es instintivo, es rápido, es efusivo. Mire, esas emociones que nos llevan a nosotros a reaccionar y generalmente nos dejan desubicados y mal, duran segundos. Pero cuando nosotros no tenemos entendimiento, ellas corren así. Y usted dice lo que no tiene que decir, y usted hace lo que no debería hacer, y usted tiene acciones, gestos, actitudes que después tiene que arrepentirse, que después tiene que andar viendo cómo enmienda eso, no quise decir, bueno, no lo quise hacer, bueno, perdón, son segundos, pero nos liquidan. En cambio, cuando nosotros tenemos entendimiento a través de la palabra, uno puede ser sabio y puede responder desde otro lugar. Uno tiene equilibrio, uno tiene dominio propio, uno en ese momento piensa, para la pelota y después patea. Por eso Proverbio dice, el hombre entendido se afirma en sabiduría. Entonces cuando nosotros logramos entender, logramos no reaccionar, sino logramos responder. Y de esa manera nosotros no volvemos a repetir una y otra vez la historia. Entender por qué es importante también, porque abre la puerta a la sanidad. El entendimiento espiritual produce en nosotros humildad para reconocer. Porque hay convicción de parte nuestra. Mire, hay cosas que nosotros se han cansado de decirnos alrededor nuestro. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mira esto, mira, no le damos bolilla, nada que ver, vos cualquiera, no. ¿Cuándo el Señor nos muestra? ¿Cuándo el Señor nos habla? ¿Cuándo en un tiempo de adoración? ¿Cuándo por medio de una palabra? Alguien que no te conoce, alguien que no, impacta y punto, no hay más nada que decirlo, uno reconoce. Uno la ve, ahí cae la ficha. Uno se da cuenta, uno ahí tiene la lectura correcta. Por eso cuando hay entendimiento espiritual, hay humildad para reconocer. No estoy bien, no soy tan buena, no soy tan íntegra, no soy tan santa. Hay paz para aceptar. Hay claridad para decidir. Y hay disposición para el cambio. Por eso es importante el entendimiento espiritual para nuestra vida. Y no hay sanidad profunda en nuestro corazón si no hay revelación. Sí o sí necesitamos la revelación para que haya sanidad en nuestra vida. Y tampoco vamos a tener transformación real si la verdad de Dios no viene a nosotros. Porque ningún cambio realmente perdura si nace desde lo humano y queda ahí nomás. En algún momento se cae. Pero cuando tiene que ver desde lo espiritual es algo que se sella en nuestra vida. Es algo que lo transforma el Espíritu Santo, lo modela el Espíritu Santo. Es esa transformación que la obra de Dios empezó un día y dice Filipenses, será fiel en completarla. Cada día Dios transforma mi vida. Por eso necesitamos entender. Por eso necesitamos entender. Por eso vos y yo tenemos que ir a Dios y Dios, ayúdame a entenderlo, ayúdame a verlo, dame una palabra.
Señor, hazme ver lo que no estoy queriendo ver, quizás por inconsciencia, quizás para no volver a sufrir, quizás porque estoy levantando defensa para no volver a pasar lo que ya pasé, porque no quiero meterme ahí, hurguetear y ya sé lo que va a ser eso. Bueno, agárrese. Pero que usted pueda ver su vida, que usted pueda ver su corazón, que usted pueda ver su accionar a través de un entendimiento espiritual. No hablo de un entendimiento cognitivo, porque acá justificamos todo, porque acá razonamos todo. Y no está mal, pero está sesgado. Nosotros necesitamos el filtro del Espíritu Santo para poder ver lo que Dios necesita que veamos, para poder caminar en libertad y en bendición. Amén. Segunda palabra, ¿cuál era? Afrontar. Ahí vamos. Ya tengo el entendimiento. Ahora tengo que afrontar. Mire, la fe no es para que nosotros huyamos. La fe, dentro de todas las cualidades y los matices que tiene, una de ellas es para que nosotros confiemos. Y afrontar es decidir no negar más, no tapar más, no postergar más. Entonces, de alguna manera, es pararse delante de la realidad, pero tomados de la mano de Dios, sabiendo que ¿qué? Que Él nunca me deja y que Él pelea por nosotros. Entonces, el afrontar para nosotros no es de cualquier manera, no es de cualquier forma. Afrontar para nosotros va a implicar confiar en que Dios, como dice Isaías, toma fuertemente de mi mano derecha y me ayuda. Entonces, afrontar es la valentía espiritual de atravesar lo que tengo que atravesar con Dios. Por eso en Deuteronomio dice, esforzaos, le decían al pueblo, cobren ánimo, no tengan miedo, porque Jehová, Dios, es el que va contigo. Entonces, afrontar es uno de los actos de fe más profundos que vos y yo podemos tener. El hacerle frente a algo, el afrontar algo. No es ausencia de miedo, es decir, avanzo más allá del miedo. Avanzo más allá de las incertidumbres o los temores propios del momento. Pero ¿qué es lo que me sostiene? ¿Qué es lo que me lleva a afrontar? Justamente es la presencia de Dios en mi vida. Por eso puedo afrontar. Si no, no. Si no retrocedo, si no huyo, si no postergo, si no dilato, si no pateo y nunca le hago frente. Pero mire, las cosas que estén inconclusas en nuestra vida siempre van a estar delante nuestro molestándonos. Usted y yo tenemos que aprender en esta vida a cerrar todo lo que tengamos que cerrarlo bien. Relaciones, situaciones, problemas. Cierre bien todo, no deje nada abierto, no deje nada inconcluso, no deje nada sin terminarlo. Y muchas veces han venido situaciones, hemos tenido problemas con otras personas y no hemos afrontado. No es ausencia de miedo, es decidir avanzar a pesar del miedo, sostenido siempre por Dios. Muchos oramos quizás diciendo, Señor, quítanos de este proceso. Pero muchas veces Dios lo que nos responde es, no te voy a quitar nada. Te voy a ayudar a procesarlo. Te voy a acompañar a afrontarlo. Señor, quítame esta enfermedad. A veces Dios dice, sí, en el nombre de Jesús, amén. Listo, milagro hecho. Y a veces no, nos toma de la mano y va con nosotros. A veces Dios obra en su propósito, en su voluntad de maneras totalmente diferentes. Pero cuando Él nos mete en un proceso, nunca nos deja solos. Siempre Él nos acompaña. Porque hay batallas que no se ganan escapando, sino enfrentándolas en Dios. Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Valle de sombra de muerte.
Por eso necesitamos afrontar en muchas cosas que no nos damos cuenta, pero miramos para otro lado. Hay muchas cosas que sabemos que no están bien y no estamos haciendo nada. Estamos esperando que se debilite y se escabulla, que capaz mañana abro el ojo y ya no esté. Hay cosas que no las que quizás por años las tenemos ahí, y nunca hemos hecho nada por afrontarlo. Por eso afrontar no es pelear solo, es caminar acompañados por Dios. Afrontar no es sinónimo de autosuficiencia, al contrario, de dependencia en Dios. Porque para afrontar no tengo que estar llanero solitario. Para afrontar tengo que estar más apegado que nunca de Dios, más dependiente que nunca de Dios. No hay manera de que nosotros afrontemos algo y salgamos en victoria si no lo hacemos de la mano de Dios. No hay otra manera. Por eso es dejar de huir hacia la negación, es dejar de huir hacia la distracción, es dejar de huir hacia la espiritualización muchas veces que hacemos vacía, hueca, es dejar de huir hacia la culpa del otro, es dejar de huir hacia el endurecimiento de nuestro corazón y empezar a correr hacia la verdad, hacia lo que a mí me corresponde responsablemente, hacia la sanidad que yo necesito en mi vida, hacia la actitud de obediencia para poder ser bendecido, cuidado y guardado por Dios, hacia la verdadera transformación que me lleva a mí a crecer. Por eso es dejar de huir hacia lo que me hace evitar y sí empezar a caminar hacia aquello que a mí me da salida, que a mí me da bienestar, que a mí me da salud mental, emocional, espiritual y hasta física. Pero tengo que afrontarlo, no sola, no solo. Al apóstol Pablo el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar justamente allí, en tu debilidad. Entonces, afrontar es decir, Señor, esto me supera. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Esto me queda grande, esto es mucho, es un montón, pero no me escondo más, no me repliego más, no me quedo frenada más, afronto tomado de tu mano. Afrontar de alguna manera también es salir de esa parálisis. Hay personas que entienden lo que les pasa, pero no avanzan. No sé si usted se encontró en algún momento diciendo, sí, yo sé, pero, ahí quedamos. Sí, yo sé, pero. Sí, yo sé, pero. Y ahí quedamos. Entonces, el entendimiento sin la afrontación, sin el afrontamiento, ¿sabe qué? Es una frustración para nosotros. Lo entiendo, pero no hago nada. Lo veo, pero ahí me quedo. Entonces, afrontar muchas veces es un movimiento de alguna forma, interior, exterior, lo que sea, que me va a llevar a mí quizás a hablar lo que callé por mucho tiempo, a llorar lo que mucho tiempo quizás negué, a pedir ayuda, a poner límites, a enfrentar esas benditas conversaciones pendientes difíciles, a atravesar los duelos correctamente y hacer todo el circulito para poder tener aceptación y poder caminar en sanidad. Quizás tiene que ver con cortar las dependencias que podamos tener para con cosas, para con personas. Tiene que ver con sostener esos procesos. Tiene que ver con perseverar cuando quizás no hay resultados inmediatos. Entonces, afrontar puede implicar esto o un montón de cosas más, depende de tu realidad, depende de tu situación.
Pero afrontar es hacer lo que tendrías que haber hecho y no lo hiciste. O lo que tendrías que hacer y no lo estás haciendo. Fíjese que Nehemías, cuando tiene un llamado de parte de Dios a ir y edificar otra vez los muros, él le dice en un momento al pueblo, bueno, levantémonos y edifiquemos. Esa fue la orden que él le da al pueblo y empiezan con mucho entusiasmo, dice, con mucha fe a levantar los muros. Pero Nehemías cuando llega ahí no negó las ruinas, las vio, las miró, las analizó, las lloró de alguna forma, porque tenía carga, porque venía de parte de Dios ese llamado. Pero no se quedó mirando la ruina, no se quedó llorando por la ruina, sino que empezó a accionar y afrontó con Dios el volver a levantar esos muros. Y con el favor, la gracia y el poder de Dios, en tan pocos días han podido tener la obra terminada. Humanamente es imposible. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos la ruina, lloramos sobre la ruina, volvemos a llorar sobre la ruina, nos quejamos de la ruina, qué bárbaro esta ruina y la ruina, pero no accionamos. Mire, afrontar también es atravesar, es no tapar más. Yo te voy tirando, ¿eh? ¿Qué saco se pone usted? Vaya a elegirlo. ¿Por qué? Porque muchos siguen adelante por fuera, pero por dentro están detenidos. Todo pareciera que sigue igual, pero por dentro están detenidos. Fíjese cómo van mutando tanto en este tiempo y tan rápidamente. Ya los síntomas de una depresión no son tan, en algunos casos, tan visibles y tan notorios como en otros. Uno antes rápidamente podía ver a una persona que estaba en depresión porque 1, 2, 3, 4 eran características muy rápidas. Y generalmente era, bueno, justamente estos momentos de tristeza muy fuerte, no querer salir, aislarse, excluirse, entrar muchas veces en un estadio hasta de abandono. Entonces era como notorio, visible. Ahora la depresión puede estar recontra instalada y sos una persona que trabajás, te levantás a las 6 de la mañana, venís a las 12, te vas a las 4, venís a las 8, fin de semana haces cosas, vas, comprás, haces, compartís con la gente y estás en un pozo depresivo igual, sin dar los indicios. ¿A qué llevo esto? Que muchas veces podemos estar funcionando y haciendo las cosas, pero por dentro la realidad es otra. Hubo en la semana pasada y la anterior 2 suicidios, sin ningún tipo de síntomas de los que nosotros haríamos una nomenclatura de que los esperables desde este lado para quizá una posibilidad de... No, nada. Entonces, es dejar de tapar, por favor. Por favor, dejemos de tapar, es serio. Es serio por usted mismo en primer lugar, por su familia, por los que están alrededor. Muchos siguen adelante por fuera, pero por dentro están detenidos. Afrontar no es seguir funcionando. Es permitirse atravesar correctamente, bien. Mire, el ejemplo de Jesús. Jesús no evitó Getsemaní. Sí, lo oró, ¿se acuerda? Se fue y oraba, Señor, 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 si es posible. Fíjate, mira de nuevo, fíjate si hay otra opción. Oró. ¿Lloró o no lloró Jesús? Sí. ¿Enfrentó o no enfrentó Jesús? Sí. ¿Y qué pasó después? Venció. Tapó la cruz, evadió el sacrificio, miró para otro lado, lo negó, lo oró, lo lloró, lo enfrentó y salió en victoria. Y a veces, más de una vez, vamos a tener que hacerlo así. Pero lo bueno es que saldremos en victoria. Afrontar es someter la propia voluntad a ese proceso de parte de Dios.
Afrontar es someter mi voluntad a ese proceso. Mire, afrontar es parte de cómo Dios fortalece nuestro carácter también. Cada proceso afrontado con Dios desarrolla en nosotros una fe real. Porque uno en ese proceso, aunque duele, aunque incomoda, aunque muchas veces parece larguísimo y pesada la carga, pero uno desarrolla una fe impresionante, inquebrantable. Una fe persistente, una fe madura, una fe firme. Y así se hace el carácter también, porque al uno sostener esa firmeza va modelando nuestra manera de pensar, va ordenando nuestras emociones también y alinea nuestras decisiones a la palabra de Dios. Esos procesos trabajan mucho en nuestra humildad también. Porque si nosotros no tuviéramos esos procesos, usted y yo tendríamos un orgullo más grande. ¿Quién nos para? ¿Quién nos frena? Si no es un momento de debilidad, si no es un momento de impotencia, si no es un tiempo de escasez, si es un tiempo de necesidad donde no me alcanzan los recursos, donde no me alcanza mi conocimiento, donde no me alcanzan mis fuerzas. Y ahí donde yo decir, ¿me podés ayudar? Oh Señor, si vos existís realmente, podés tocar mi vida, cambiar esto, ayudarme. Si no tendríamos esos tiempos de imposibilidad, no podríamos ser transformados y no tendríamos humildad, no podríamos tener compasión. Leí en esta semana, lo posteé porque me encantó, lo elaboré, pero qué bárbaro, ¿no? Cuando muchas veces no pasamos algo de acá afuera, porque la vida del otro para nosotros es tan clarita, en 3, 4 pasos le solucionamos la vida al otro. ¿A usted no le pasa eso? Sí, ¿no? Cacho, lo tuyo es una pavada. Alicia, eso se puede manejar allá. Lo que tendría que hacer, lo primero que decimos, ¿no? Lo que tendría que hacer es esto y esto. Lo que tendría que dejar, lo que tendría que sumar. O sea, rápido el análisis y la solución para la vida de los otros. Pero muchas veces, cuando a nosotros nos toca pasar eso, o cuando a nosotros nos toca procesar eso, ahí nuestra oración cambia, ahí nuestra mirada cambia, ahí nuestra perspectiva cambia, porque hemos sido cambiados nosotros. Y ya no es tan rápido 1, 2, 3, 4. Es más complejo de lo que se ve, es más profundo de lo que se mira. Tiene mucho más implicancia. Pero a veces hasta que yo no proceso y no paso, no la voy a poder ver. Y solamente pasando es que genero esa empatía, solamente pasándola es que genero esa mirada diferente hacia el otro, fuera de juicio, fuera de prejuicio, fuera de suposiciones. Porque cuando somos procesados nosotros también, ahí nos damos cuenta que no es tan fácil, no es tan sencillo y no tiene que ver con 1, 2, 3, 4 solamente. Entonces, la madurez en nosotros, la compasión se despierta cuando nosotros somos procesados también. Ese carácter se forja desde ese lugar. También eso nos da a nosotros este proceso de afrontar, a nosotros nos da autoridad espiritual, porque mientras eso esté sin afrontarse, eso tiene control sobre nosotros. Cuando nosotros afrontamos, ahí ponemos nosotros los pies sobre eso. Entonces ya no tiene poder sobre mí, yo tengo poder y yo pongo mis pies arriba de esa situación. Paso a gobernarla. Eso me da madurez en todo sentido, emocional, espiritual, también. ¿Por qué? 1 Pedro 5:10, amo este pasaje en todas sus versiones, lo tengo tan presente y lo leo y lo amo cada vez más. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes, a usted y a mí, a vos y a mí, a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él, Dios mismo, nos restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento, ¿cómo?
sólido. Otra traducción, mire cómo dice, y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y les dará seguridad. ¿Quién no quiere eso? Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Por qué puedo afrontar? ¿Por qué? Esto me da coraje. Puedo afrontar porque Dios mismo pone manos en el asunto. Él mismo nos fortalece, Él mismo nos restaura, Él mismo nos afirma, Él mismo nos sostiene. Entonces nunca que nosotros afrontemos tenemos que dejar afuera a Dios de esa ecuación. Tenemos que hacerlo de la mano de Dios para que nosotros salgamos así. Una vez acabada la prueba, nosotros estemos firmes. Nosotros estemos crecidos, nosotros estemos madurados. Hayamos pasado un tiempo de experiencia conociendo a Dios de una manera que antes no lo habíamos conocido. Tenemos que afrontar porque lo que se evita, lo que nosotros evitamos nos debilita. Lo que nosotros afrontamos con Dios, eso sí, nos afirma, nos edifica, nos establece. Amén. Entonces, no evitemos más. Afrontemos para que podamos nosotros ser edificados. Porque es importante también afrontar, por último, porque es un acto de confianza hacia Dios. Afrontar de alguna manera es decir, Señor, no lo entiendo todo. No lo puedo controlar todo, es cierto, pero yo confío en que tu mano me sostiene y que tu mano no me va a soltar. Entonces, yo puedo afrontar con toda paz y con toda seguridad porque no me estoy apoyando en mí, me estoy apoyando en Él, en su fuerza, en su sabiduría, en su guía, en su dirección. Y esa confianza es la que rompe cadenas. Esa confianza es la que ordena mi alma. Esa confianza es la que justamente prepara el terreno para la tercera palabra, que era resolver. Entonces entendemos y necesitamos esa comprensión desde la mirada de Dios a la luz de la palabra. Entonces vamos a afrontar esa situación teniendo una lectura espiritual. Vamos a afrontar no desde nosotros, de nuestra fuerza, afrontado desde la mano de Dios. Y ahí sí podemos entrar a resolver. ¿Qué implica resolver? Resolver no siempre es que el problema desaparezca, ¿sí? Resolver no siempre es que el problema desaparezca, sino que mi corazón haya sido transformado. A veces resolver es perdonar. A veces resolver es poner límites. A veces resolver es pedir ayuda. A veces resolver es cambiar de actitud. A veces resolver es aprender a esperar. Por ejemplo, algunas acciones resolutivas. Yo perdonando resolví el tema. Quizás no resolví la relación, pero resolví el asunto. Poniendo límites, resolví el asunto. Pidiendo ayudas, resolví el asunto. Cambiando de actitud, porque hay cosas que no van a cambiar, hay personas que no van a cambiar, y adivina entonces quién tiene que cambiar. Moi. Entonces, cada proceso bien atravesado produce en nosotros madurez, produce en nosotros libertad, produce en nosotros crecimiento espiritual. Lo que no se entiende, decíamos recién, se repite. Lo que no se enfrenta se fortalece en nosotros, pero lo que nosotros entregamos en manos de Dios siempre va a ser para ser transformado para bien y para gloria de Dios. Amén. Entonces resolver es cuando la fe se traduce en decisiones que nos llevan a esa transformación. Por eso la palabra nos dice, no sean tan solos, por favor, oidores de la palabra, sean hacedores de la palabra.
Entonces resolver es el paso donde el proceso se vuelve una vida práctica para nosotros. No alcanza solamente con entender. Dijimos que hay gente que entiende pero nunca afronta. Ni tampoco afrontarlo desde nuestra fuerza o emocionalmente. Resolver es responder a Dios con decisiones concretas, alineadas siempre a la palabra, alineadas siempre a la voluntad de Dios. Muchas veces resolver no significa que el problema desaparezca. Muchas veces significa que yo ya no soy el mismo frente a ese problema. Ay, 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 me encantó. ¿Cuántas veces podemos estar llorando porque nuestra situación económica ha cambiado? Porque nuestro matrimonio ha cambiado, porque nuestra condición ha cambiado. Y quizás estás llorando por ese cambio por años. Y si te paras diferente a ese cambio, Dios puede en algún momento a lo mejor obrar y que esa cosa realmente cambie, esa situación cambie. Y si no cambia, ¿qué va a pasar? ¿Vieron esas enfermedades que son autoinmunes? Tenés días y días. Hay días que andás re bien y te subís a las paredes y ni un drama. Y hay días que no podés abrir el ojo. ¿Y qué haces? ¿Vas a llorar toda la vida por eso? ¿O te vas a posicionar diferente, mentalizarte, organizarte, reinventarte ante una nueva realidad que no está en vos poder cambiarla? Está. Entonces a veces tiene que ver la resolución no con que eso sea quitado, sino con que yo tenga la actitud correcta y diferente hacia eso que quizás nunca cambie, hacia eso que quizás nunca vuelva, hacia eso que quizás no lo vuelva otra vez a tener o a vivir. Qué tema, ¿no? Somos de aferrarnos, tenemos los apegos muy fuertes, personas, situaciones, y tenemos nosotros que a veces la solución no viene con que eso vuelva a ser como antes, no tiene que ver con que eso cambie o que nunca estuvo, que no. Es vos reinventarte en Dios, a la manera de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios, pero siendo transformado vos, independientemente de que lo otro no cambie, no se modifique, no se altera, no vuelva al estado que estás ilusionándote o esperando, o añorando o mirando hacia atrás como algo vuelva a darse. Por eso Romanos dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y a su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Resolver también implica cooperar con la obra de Dios. Mire, Dios es el que sana, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Dios libera? Sí. ¿Dios restaura? Sí. Pero nos llama y nos invita a nosotros a participar. Resolver es cuando la gracia de Dios se encuentra con mi responsabilidad. Cuando estábamos en el año de las promesas de Dios, declarando promesas de Dios, veíamos que cada promesa tenía una parte que nos implicaba a nosotros. Si uno ve también los milagros de Jesús, a todos les pidió algo. Levántate, anda, lavate, vení hasta acá, extiende tu mano, proclama qué quieres. Siempre nos invita a participar. Y para nosotros poder resolver también implica una cooperación de parte nuestra. Quizás es momento de soltar lo que me está atando. Quizás es momento de ordenar en mi vida lo que no está ordenado. Quizás es momento de cortar lo que está contaminándome en mi mente, en mi corazón.
Quizás es afirmar, sí, establecer, seguir edificando sobre lo que está bien, sobre lo que está fuerte, lo que está firme. Quizás es determinar obediencia aunque me cueste. Entonces, toda resolución espiritual implica siempre una decisión y una elección de mi parte. Cuando usted no hace nada, está eligiendo. Cuando usted no busca entender, está eligiendo. Cuando usted no está afrontando algo, está eligiendo. No, pero yo no hice nada. Sí, ya elegiste. Siempre elegimos, siempre tomamos decisiones. Creemos que no, a veces. Ya fueron tomadas. A veces resolver implica perdonar. Toco un punto neurálgico aquí. Mire, perdonar no borra lo ocurrido, ya lo sabemos, pero sí rompe el poder que tiene sobre mí. Resolver es decidir no seguir alineándome al rencor, no seguir alineándome a la queja, a la violencia, a la envidia, al rencor, a la agonía, a la venganza, no. Sino como el consejo de Efesios, antes seamos benignos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Por eso, resolver muchas veces se resuelve cuando nosotros perdonamos. El perdón no siempre sana la relación, pero sí siempre sana nuestro corazón. Y nos pone otra vez en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces la relación puede que nunca más, puede que lleve mucho tiempo, hay que generar quizás confianza, o a lo mejor no, pero espiritualmente nosotros ya hemos resuelto, ya hemos sellado, ya hemos hecho el paneo completo para que el enemigo no tenga más entrada desde ese lugar. A veces resolver significa poner límites para nosotros. Espiritualmente madurar también es aprender a decir no. Esto de alguna manera cuando prediqué, nunca podremos transformar a aquellos que estamos dispuestos a tolerar. Porque a veces hay que decirle no a vínculos que son dañinos. Tenemos que decir no a dinámicas de relación, de comunicación, de trato, que son nocivas, que son tóxicas para nosotros. Tenemos que decirle no también a esas cargas autoimpuestas, donde Dios dice, ahí te metiste solito, yo no te mandé. Ni al diablo le podemos echar la culpa. Si no ¿qué me meten a mí? Yo tampoco tuve nada que ver, fuiste solo. ¿Cuántas veces llevamos cargas que no nos corresponden? ¿Cuántas veces asumimos lo que no nos corresponde? ¿Cuántas veces estamos en lugares o haciendo cosas que no fuimos llamados por Dios a hacerlas? Y eso trae consigo un montón de cosas que después abruman, presionan, tensionan. Entonces, poner límites también es para nosotros sabiduría, no es falta de amor. ¿Qué te pasa ahora? No. Es sabiduría. Es sabiduría. A veces resolver, como dije anteriormente, es pedir ayuda. Resolver no es hacerlo solo. La humildad de buscar acompañamiento también es sanidad. Cuando yo pude ver esto a lo largo de los años de conversar con gente en distintas situaciones, como cuando las personas sueltan, ahí ya misma empiezan a ser sanadas y restauradas. ¿Cuánta gente por años está guardando cosas? Dolores que nunca habló, abusos que nunca confesó, prácticas que nunca las sacó a luz. Y cuando hablan, recién ahí empieza. Pero mientras tanto, eso es una ebullición que genera malestar, que nos enferma.
Por eso es tan importante la confesión, no a cualquier persona, no de una manera imprudente, sino a alguien que espiritualmente pueda recibirlo, pueda orar, pueda cubrirte, pueda traerte dirección, acompañamiento a eso que estás guardando. A veces resolver es cambiar hábitos, cambiar reacciones, cambiar palabras, cambiar elecciones, cambiar rutinas, cambiar vínculos, cambiar prioridades. A veces queremos que algo cambie, pero no estamos dispuestos nosotros a hacer cambios y nada va a cambiar hasta que quizás nosotros no hagamos cambios. No hay crecimiento sin cambio, no hay libertad si no hay renuncias en nuestra vida. Es así. Por eso, mire, Efesios 4 es un capítulo precioso, muy práctico, porque él habla el apóstol Pablo habla ahí de todo lo que implicaba nuestra vieja vida y cómo reemplazar a una nueva vida en Cristo. Entonces, el que mentía no mienta más, el que hablaba mal, hable verdad, el que robaba, no robe más. Y habla justamente del viejo hombre que tenemos que nosotros despojarnos, desvestirnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, la nueva vestidura en Cristo Jesús. Y resolver para nosotros es dejar morir, escucha esto, es dejar morir versiones nuestras que ya no son coherentes con la nueva vida en Cristo. Por eso hay cosas que necesitamos resolvernos porque tienen que ver con nuestra vieja manera de vivir. Necesitamos entrar a lo nuevo, a las vestiduras nuevas, a las acciones nuevas, a las formas nuevas que sí tienen coherencia en Cristo Jesús. ¿Usted actualiza su celular? ¿Sí? Qué bueno sería en esta tarde decir, bueno, hermano, vaya a la configuración de su vida y ponga allí actualizar y que venga la mejor versión de Mabel ahora. Qué fácil sería, ¿no? Estamos meta actualizar. Yo actualicé la computadora, ya estoy re podrida de tantas cosas. Y la mía no es así, configuración, actualizar. La mía es proceso. La mía es trabajo. Mi actualización es esfuerzo de la mano de Dios. Es entender, es afrontar y es resolver. Ayúdame, David. A veces, por último, resolver es aprender a esperar. No todo se resuelve rápido, ¿lo sabía? Hay procesos que solamente se resuelven cuando nosotros maduramos. Y qué feo que cuando uno agarra una fruta verde, ¿verdad? Parece tan linda y cuando la abrí está verde. Y a veces los procesos rápidos que nosotros queremos nos sacan verdes. El Señor nos dice en Lamentaciones, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Mire, esperar no es pasividad. Esperar es permanecer. Es esa constancia ahí. Porque es no solamente el que cree, sino el que permanece en mí, dijo Jesús. Porque nosotros creer en Él un día, un mes, un año, pero permanecer, pase lo que pase, que nuestra fe esté inquebrantable, inmutable, nuestra confianza en Él no dependa más que de Él, no de lo que me da, no de lo que tengo, no de lo que me sale, no de lo que no me sale. Es permanecer obedientes mientras, ¿sabes qué? Mientras Dios termina su obra. Porque el que comenzó en nosotros será fiel en completarla. Entonces a veces resuelvo cuando yo aprendo a esperar y a confiar en Dios en medio de eso. Dios algo estará haciendo. Como la canción de Yaroy, de mi trabajo es creer,
abrazarme a la fe. Mientras Dios está trabajando a mi favor. Que Dios guarde silencio no muchas veces quiere decir que no esté. Dios está trabajando desde otro lugar. Y cuando vos y yo resolvemos bien a la manera de Dios, esto produce en nosotros una paz y una libertad que usted no la va a poder conseguir en ningún otro lado. Eso le da a usted una autoridad espiritual que cuando usted hable, que cuando usted ore, que cuando usted anuncie, cuando usted predique, no son palabras nomás. Hay una carga espiritual detrás. Hay una impartición espiritual. Porque cuando nosotros hablamos y damos testimonio, Dios sale ahí. Porque estamos hablando de lo que Él es, de lo que Él hizo. Entonces ahí nosotros transmitimos ¿qué? Fe. ¿Qué transmitimos? Confianza. ¿Qué impartimos? Seguridad. ¿Qué hacemos? Inspiramos a otros. Entonces cada proceso bien resuelto en nuestra vida deja mucho fruto bueno. Te da una paz interior, te da un carácter firme, te permite tener relaciones saludables, te permite tener una fe más sólida, más profunda, más consistente, te permite tener compasión para con los otros, te permite tener un corazón más parecido al de Cristo. Por eso te cierro la idea. Lo que no se entiende se repite, lo que no se afronta se fortalece, pero lo que se entrega a Dios y se resuelve en obediencia, ¿sabes qué? Nos transforma, nos transforma, nos transforma, nos transforma. Mire, Dios no desperdicia ningún proceso en nuestra vida. Y solamente Él sabe, como dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A nosotros cuando queremos sacar de algo malo algo bueno por nuestra propia cuenta, agregamos más mal al mal. Pero Dios es experto y especialista en que de una situación adversa, en que de una situación difícil, dolorosa, traumática, Dios siempre puede sacar algo bueno para nuestra vida. Nunca nos deja, siempre nos sostiene. Él va abriendo camino. Me encantó ese texto que usó la pastora Alicia. El cielo se abre porque ya está preparada la resolución. Ya está preparada la sanidad, ya está preparada la sabiduría, ya está preparada la provisión de Dios para tu necesidad. Pedile a Dios que te haga ver con sus ojos. ¿Qué es lo que tenés que trabajar, tratar? ¿Qué es lo que tenés que sacar? ¿Qué es lo que tenés que incorporar? Que puedas entender lo que estás pasando, que puedas entender tu vida para darle propósito y sentido. Y que no sea un montón respirar cada día nada más. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene destino. Sos un hombre y una mujer bajo palabra, con tremendo poder de Dios dentro tuyo. Entonces no dejemos que nada nos manipule. Mire, el Señor Jesús se relacionó con todo el mundo. Y compartía con todos y amaba a todos, pero nadie lo manipuló. Nada lo manipuló. Supo caminar en la dignidad que tenía, pero supo caminar en la libertad que tenía. Y usted y yo tenemos esa dignidad, usted y yo tenemos esa misma integridad, completud en Él, y tenemos también esa libertad. Entonces, determinémonos en este año trabajar en aquellas cosas que nos atan, que nos limitan, que nos roban la libertad. Caminemos con todos, pero que nada nos domine.
disfrutemos de todo, pero que nada nos tome a nosotros, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tus logros, ni tus heridas, ni tus alcances, ni tu fracaso, ni tus pérdidas. Que no seamos presos de nada ni de nadie. Que podamos hacer la gran Jesús. Amar a todos, disfrutar de todo, pero nada de esto a mí me tome y me robe la libertad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que cierres tus ojos. Es una palabra muy profunda. Gracias por su paciencia. Pero cada situación es un terreno donde Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Cada situación es un terreno propicio, oportuno, de que Dios siga transformándonos. Pasa alguien, quiero que termines orando. Pero pedile a Dios que te ayude a verte como vos realmente sos a sus ojos. Qué cosas necesitan ser limpiadas, sacadas, y qué cosas necesitan empezar a salir, porque ya están en vos. Porque eso tiene que ver con esa nueva vida en Cristo, esa nueva versión en Cristo Jesús. Que puedas afrontar con toda valentía, allí demostrando la fe y el amor en el Señor. Porque no vas a hacer ningún proceso solo. Dios te ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y aunque pasemos por valles de sombra, de muerte, no temeremos. Él está con nosotros. Y aunque pasemos fuego, y aunque vengan las aguas, no nos va a tocar, no nos va a afectar. Dios sostiene fuertemente nuestra mano y nos lleva al otro lado. Y determínese también cerrar todas aquellas cosas que quizás están abiertas sin resolver en su vida. Relaciones, algunos comienzos, algunas cosas que han quedado en el medio. No deje nada en pendiente. Vaya a esa carpeta y determínese empezar a terminar correctamente, a resolver correctamente, a darle cierre, a darle conclusión a todas esas cosas. No deje nada azaroso, no deje nada dando lugar a que el enemigo en algún momento saque algo y nos arme una tormenta, porque nosotros hemos sido negligentes y no hemos cerrado como debíamos haber cerrado algunas cosas. Pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría en esta hora, que hable a su corazón. Aleluya. Amén. Si usted recibió una palabra hoy del Señor, si usted mientras escuchaba la predicación sintió que el Espíritu Santo le estaba indicando algo, levante sus manos ahí donde está. Te invito a cerrar sus ojos y hacer esta oración conmigo. Señor, gracias por hablarme, gracias por mostrarme, gracias por ayudarme a entender, gracias por darme la valentía para afrontar. Vamos, dígalo, gracias por darme la valentía para afrontar. Gracias por hoy darme la capacidad de resolver. Me entrego a ti, Señor. Quiero tu mirada sobre mi vida. Quiero actuar como vos lo harías en mi lugar. Y te doy gracias, dele gracias, porque me estás afirmando, fortaleciendo, me estás estableciendo, me estás ayudando a ser firme y a no retroceder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, bendigo, Señor, a la iglesia, a cada hermano, a cada hermana que hoy recibió una palabra que viene de ti.
Señor, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo lo que está quitando el entendimiento. Me vuelvo contra todo temor que, Señor, impide que afrontemos lo que debemos afrontar. Me vuelvo contra todo lo que quiere desviar tu plan y tu propósito para cada uno. Que en esta tarde, Señor, tu palabra poderosa, Señor, entre en nuestros corazones y produzca aquello para lo cual fue dada. Que sea, Señor, un tiempo nuevo en nuestra vida. Declaramos, Señor, como dice tu palabra, que estamos camino a que tú nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas, Señor, y para que toda nuestra vida te dé a ti la gloria, el honor y la alabanza. A ti sea la gloria por lo que vas a hacer, Señor, porque nos esperan los mejores días en nuestra vida, los días donde hemos resuelto, los días donde hemos afrontado los procesos terminados. Señor, nos espera el mejor tiempo y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por esos procesos es para ti, para ti, para ti, Señor. Recibe en esta tarde nuestra gratitud y nuestra, Señor, gloria a ti. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Dele un aplauso. Adoramos al Señor.